Bienvenidos a nuestro estudio. El día de hoy estamos con ustedes, los pastores Alexandra y Randall González, para estudiar el libro de Hebreos. Hoy nos enfocamos en el capítulo 10, así que si usted tiene su Biblia por ahí, por favor sáquela, y siempre les digo, saque su cuaderno también de apuntes. Creo que en el momento de estudiar la palabra de Dios es siempre importante escribir, y recuerde también que las notas de este estudio se encuentran en la descripción de este video abajo. Justo así usted las puede bajar en su computadora o imprimir o lo que usted guste. Pero vamos a ir al libro de Hebreos para estudiarlo el día de hoy. Y mire, algo importante que tenemos que recordar para iniciar este estudio en capítulo 10 es que la humanidad siempre ha sabido que es pecadora y que necesita reconectarse con Dios, o sea, estar en paz con Él. Cuando usted lee el Antiguo Testamento y se pone a estudiarlo, se da cuenta que Dios instituyó un sistema de sacrificios para que el pueblo de Israel pudiera estar en paz con Él. Sin embargo, ese sistema no fue suficiente porque tenían que presentarlo día tras día y año tras año. Ahora, el escritor de Hebreos en el capítulo 10 nos habla acerca del contraste que existe entre el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo versus los sacrificios imperfectos que se realizaban bajo el antiguo pacto. Y el día de hoy nos vamos a enfocar básicamente en tres beneficios que explican por qué el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es superior a los sacrificios que se celebraban en el antiguo pacto. Estaba recordando justo, Alexandra, el salmista cuando decía, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de tres beneficios que nuestro Señor Jesucristo nos dio cuando murió en la cruz por usted y por mí. Y el primer beneficio, si usted está apuntando, lo quiero invitar para que lo escriba, es el sacrificio de Cristo quita el pecado. Y vamos a comenzar a leer el capítulo 10, los primeros 4 versos, me permito leerles para ustedes, y dice de esta manera. El sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir y no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Yo creo que hay una pregunta importante que nos hagamos aquí, Alexandra, y es, ¿por qué es que los sacrificios bajo el antiguo pacto eran inferiores? Después de todo, recordemos que esos sacrificios fueron instituidos por Dios, no por el hombre. Entonces, ¿por qué eran inferiores? Y claro, cuando vamos al Antiguo Testamento, estudiamos la historia, nos damos cuenta que, bueno, muchos judíos realizaban rituales vacíos. No había devoción en lo que ellos estaban haciendo. Pero también, por otro lado, tenemos que recordar que fue un sistema que perduró por varios siglos. Y había muchos judíos devotos que con corazón sincero se acercaban a presentar sus sacrificios porque querían estar en paz con Dios. Entonces, ¿por qué eran inferiores? La respuesta la encontramos en el primer verso que acabamos de leer, y se lo quiero leer rápidamente. Dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. Esa es la respuesta. O sea, no era la realidad misma, sino que era un tipo o un cuadro de lo que estaba por venir. De hecho, el escritor de Hebreos dice que era un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. ¿Qué era lo bueno que estaba por venir? Que Jesucristo se iba a entregar como un sacrificio perfecto en la cruz. Por eso, cuando revisamos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el sistema de sacrificios era simplemente temporal. Por lo tanto, no era nada, algo que iba a permanecer por mucho tiempo. Otra cosa importante que tenemos que tener presente es que el sacrificio de esos animales no hacía remisión de pecados. Para nada. Por otro lugar, tampoco quitaba la culpa de las personas. De hecho, el verso 3 del capítulo 10 nos dice, esos sacrificios les recordaban sus pecados año
tras año. En lugar de limpiarles la conciencia, más bien se las agudizaba. Cada vez que ellos tenían que presentar un sacrificio, se recordaban lo pecadores que eran. Y en conclusión de todo esto, el verso 4 nos dice esto: la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Interesante la definición de la palabra quitar, porque dice que es remover algo tan completamente que no queda rastro alguno. Y es que eso era justo lo que el hombre necesitaba, que nuestro Señor Jesucristo viniera para quitar y remover completamente nuestros pecados. Y eso fue lo que Él hizo. Y si seguimos leyendo en los siguientes versos, Alexandra, no sé si puedas comenzar a leer para ver qué es lo que nos dice los siguientes versos a partir del capítulo 5, verso 5. Verso 5 al 10, vamos a leer. Sí. Dice: por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Este pasaje, en estos capítulos, versículos, lo que está hablando es un poco acerca de la cita que está en el Salmo 40. Como que el escritor de Hebreos retoma lo que estaba en el Salmo 40, porque esto está escrito a los judíos, y los judíos obviamente conocían muy bien lo que estaba escrito en los Salmos. Entonces el escritor de Hebreos lo que empieza es a decirles: yo sé lo que había en la ley de Moisés, pero quiero decirles que Cristo se encarnó. Eso es lo que dijo. Cristo vino. Entonces él está poniendo a Cristo en una posición que él merece, en esa posición de que Cristo tuvo que tomar el cuerpo de humano, venir y darse por nosotros. Pero luego empieza a decir: Dios no quería ese montón de sacrificios. Dios no es un Dios que se complace en ríos de sangre, en montones de animales, y eso es algo que tal vez el día de hoy nosotros no estamos muy familiarizados con los sacrificios de animales. Gracias a Dios, ¿verdad? Así es. Pero ellos sí lo estaban. Ellos tenían que ofrecer, como estabas diciendo, varias veces, incluso al año, ofrendas de paz, ofrendas por los pecados, y aquello era algo con muchos animales, mucha sangre, pero aquí nos dice, eso no era realmente lo que Dios le complacía. Eso fue un medio simplemente que Dios usó para poder llegar al hombre durante el antiguo pacto, pero luego Dios dice: yo no es que me complazco en esto, pero dice que cuando Jesucristo vino, dice que Él dice: aquí estoy, me has dado un cuerpo para ofrecerlo en sacrificio. Y ese sacrificio realmente era lo que Dios sí quería, porque dice, incluso el Salmo 40, el verso 6, dice: has abierto mis oídos para yo entregar mi corazón. Y entonces lo que realmente Dios quería no eran los sacrificios, era un corazón obediente y un corazón dispuesto, que realmente eso es lo que Dios también quiere de nosotros el día de hoy, un corazón obediente y un corazón dispuesto, abierto para Él, que fue lo que tuvo Jesucristo a la hora de venir y entregarse. Pero estos versículos también nos dejan ver que Jesús lo hizo en una obediencia al Padre total. Esa era su actitud siempre, de obediencia, de decir: aquí estoy, Padre, no sea mi voluntad sino la tuya, y aquí estoy y yo me entrego a ti, yo me entrego a ti. Y eso realmente es la actitud que vemos que Jesús tenía, que los sacrificios anteriores no lo tenían. Era un rito, como estabas diciendo, simplemente era un rito. La gente llegaba con sus gallinas, con sus cabras, con sus corderos a ofrecerlos, pero simplemente era algo que entregaban y ya,
¿verdad? Nada más, pero el corazón no necesariamente era lo que estaban entregando. Y Dios lo que anhela es el corazón y la obediencia, que fue el ejemplo mayor que Jesús nos dio a nosotros. Ahora, como recordamos, dice que este sacrificio de Jesús quita lo anterior, quita lo que estaba establecido, quita los sacrificios, ya no hay necesidad de esos sacrificios. A veces nosotros pensamos no en un sacrificio de un animal, pero tal vez pensamos en un sacrificio que tenemos que hacer para que Dios nos perdone. Entonces, no, yo tengo que hacer un sacrificio, tengo que ir a caminar de rodillas o tengo que ir a hacer esto o aquello para que Dios me perdone. Pero lo que nos está diciendo Hebreos es, no es necesario esos sacrificios. Jesús ya quitó eso. Así es. Y ahora está lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Así es. Y luego la Biblia dice, en el versículo 10 dice que hemos sido santificados. Hemos sido llamados santos a través de ese sacrificio. Primero, solamente por ese sacrificio. Y segundo, todos nosotros somos llamados santos, no santurrones, que eso es otra cosa, ¿verdad? Así es. No santurrones, pero santos. ¿Qué quiere decir santos? Ser apartado para Dios, ser visto justo por la sangre de Cristo, simplemente. No hay otra manera en que usted y yo, por más buenos que seamos, podamos llegar a ser santos. Simplemente es a través del sacrificio de Jesucristo, cuando lo aceptamos, cuando lo recibimos y caminamos en esa misma obediencia y ese corazón dispuesto que Jesús caminó. Pero seguimos entonces porque nos sigue hablando del viejo pacto y del nuevo pacto, ¿verdad, Rana? Sí, y entramos en el segundo beneficio, si usted está tomando apuntes. El segundo beneficio que encontramos aquí en el capítulo 10 es el sacrificio de Cristo no necesita repetirse. Se hizo una sola vez y para siempre. Y comenzamos a leer a partir del verso 11, vamos a leer algunos versículos, bastantes versos hasta el 18, se los leo en este momento. Dice, bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre, y luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día. Dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta más sacrificios. Hermoso lo que acabamos de leer. Y es que el escritor de Hebreos aquí nos hace un contraste entre el sumo sacerdote que estaba de pie frente a ese altar, presentando sacrificios día tras día, año tras año, y nuestro Señor Jesucristo, que se ofreció como una ofrenda, una única ofrenda, una sola vez y para siempre. Y luego dice aquí el escritor que una vez que acabó su obra, ascendió al Padre y se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que terminó la obra. Se hizo el sacrificio y ya no hay que hacer más sacrificios, como decías, Alexandra. Se acabó de una vez por todas. Lo que millares de sacrificios de animales no pudieron hacer, quitar el pecado, nuestro Señor Jesús lo hizo cuando se entregó y se ofreció Él mismo al morir en una cruz por usted y por mí. Mire, esas son buenas noticias. Hay que darle gracias al Señor por lo que Él hizo. ¿Quién sabe dónde estaríamos nosotros el día de hoy? Pero nuestro Señor Jesús completó la obra. Y luego nos dice el verso 14, y lo quiero volver a repetir, pues mediante esa única ofrenda, mire lo que dice, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo da testimonio de que esto es verdad. Creo que la pregunta es ¿cómo es que el Espíritu Santo da testimonio de que esto es verdad? Bueno, el Espíritu Santo nos da este testimonio a través de su palabra.
Y a través de la palabra es que nos damos cuenta de que ese sacrificio de Cristo fue perfecto. Tan perfecto fue que cuando usted lee el Nuevo Testamento, recordará que cuando Juan el Bautista vio a Jesús de lejos, él dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y recordamos la definición de quitar, es remover algo tan completamente que no queda rastro alguno. Jesús hizo una obra perfecta y removió el pecado del corazón del hombre. Estaba arraigado. Es como cuando una mancha se pega a una tela. Y usted dice: ¿cómo puedo quitar esta mancha? Bueno, nuestro Señor removió por completo la mancha del pecado que había en el corazón del hombre. Tanto es así que inclusive el escritor de Hebreos cita un libro del Antiguo Testamento. Cita el libro de Jeremías, el capítulo 31 y 33. Lo vuelve a repetir y quiero leérselos en este momento. Dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día. Estaba mencionando el día en que nuestro Señor Jesucristo iba a venir, iba a morir por nosotros. Y dice: pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. ¿Qué quiere decir esto? Porque sé que cuando uno lee este versículo uno dice: ¿cómo que va a escribir la ley en el corazón? Y luego habla de que la mente y la escribirá en su mente. ¿Qué se trata? Bueno, recordemos que anteriormente la ley estaba escrita en tablas de piedra. Pero una vez que nuestro Señor Jesucristo muere en una cruz, resucita al tercer día y Él asciende al Padre, le dice a los discípulos: yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Les voy a enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que habita en nosotros ahora, recuerda la palabra. ¿Dónde? En nuestro corazón. La recuerda constantemente. Ya no está escrita solamente en hojas de papel. Y no solamente la memorizamos, sino que quizás a usted le ha pasado, pero de repente el Espíritu Santo trae a memoria su palabra. Y de repente cuando usted va a hacer algo incorrecto, el Espíritu Santo: acuérdate que eso no está bien. Es ahí entonces donde nos damos cuenta que ahora no se trata de tradiciones y ritos externos, no. Ahora es algo interno que el Espíritu Santo hace en nosotros, que se exterioriza y lo hacemos ver entonces. De esa manera entonces entendemos lo que nos está queriendo decir aquí el escritor de Hebreos. Y luego el verso 17 nos dice algo hermoso. Nos dice: nunca más me acordaré de sus pecados. Tremendo. Cuando los pecados son perdonados, ya no hace falta más ofrenda para los sacrificios. Es lo que acabas de decir. Ya usted ni yo tenemos que presentar nada más para ser perdonados. Jesucristo hizo la obra perfecta. Me encanta que dice: nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Sabe por qué? Porque los seres humanos sí nos seguimos acordando de los errores que cometemos. El diablo mismo se encarga de recordarnos y dice que él es el acusador de los hermanos, pone el dedo acusándonos. Pero nuestro Señor Jesucristo no se acuerda. De hecho, estaba recordando a Alexandra un verso en el libro de Miqueas que dice que Él tira nuestros pecados al fondo del mar. Me estaba recordando eso y decía: qué hermoso. Y una vez alguien le agregó y le dijo, y luego pone un rótulo arriba que dice: prohibido pescar. No saquen a flote lo que el Señor ya tiró al fondo del mar. Y mire, eso son buenas noticias, porque si el Señor se recordara de nuestros pecados y llevara un registro, yo no sé dónde estaría usted ni dónde estaría yo, pero le puedo asegurar que no sería un buen lugar. Pero bendito el Señor, que Él no se acuerda de nuestros pecados y nos perdona completamente. Por eso, esto es un aliciente. Yo creo que, Alexandra, esto es un ánimo, Claro. para que entonces nosotros ahora podamos caminar de una manera correcta, honrando a Dios. No para ganarnos la salvación, no, la salvación ya la recibimos por gracia, pero sí para honrar a nuestro Señor a través de una vida que glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Así que continuamos con nuestro estudio, Alexandra. El tercer punto, Randall, el tercer punto es que ese sacrificio de Jesucristo nos abre el camino hacia Dios. Así es. Tenemos que recordar que antes la presencia de Dios vivía en el tabernáculo. Y el tabernáculo estaba dividido en diferentes partes. Donde estaba la presencia de Dios era el lugar santísimo. Y ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año a esa presencia de Dios. Y él tenía que entrar con la sangre del sacrificio
para pedir perdón por los pecados. Ujú. Y tendría que entrar después de un proceso de purificación física, ¿verdad? Tenía que lavarse las manos, tenía que hacer varios rituales antes de poder entrar ahí. Nadie se podía atrever a entrar ahí, porque el que entraba ahí, que no fuera el sumo sacerdote, moría. Y si el sumo sacerdote entraba ahí y estaba impuro, él también iba a morir. Exactamente. De hecho, entraban con unas campanitas y para que si no se Exactamente. escuchaba, lo sacaban. Exactamente. Si las campanitas dejaban de sonar, el sacerdote iba con una cuerda amarrado, y si las campanitas dejaban de sonar, significaba que se había muerto el sacerdote y tenían que jalarlo para afuera, porque nadie podía entrar a sacarlo. Entonces, esto era algo muy serio y muy delicado, entrar a la presencia de Dios. Para un judío era imposible pensar que alguno de ellos podía entrar a la presencia de Dios. Y nosotros hoy en día tenemos un gran privilegio que nos dice aquí el escritor de Hebreos. Y vamos a leer los versículos que siguen. Y ese es el tercer beneficio, por cierto, ¿verdad? Sí, ya lo menciona, que este sacrificio abre el camino a Dios. Y dice el versículo 19 en adelante, dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Aquí en estos versículos hay tres cosas que nosotros necesitamos considerar entonces. Número uno, entramos directamente ahora a la presencia de Dios a través del sacrificio de Jesús. Usted y yo no necesitamos entrar con la sangre de un animal a la presencia de Dios, porque cuando Jesucristo murió en la cruz podemos recordar que Él dijo: consumado es. En ese momento que Él dijo: consumado es, Dios mismo rompió el velo que había en el templo donde ellos hacían los sacrificios en ese entonces. El templo tenía un velo que no permitía entrar al lugar santísimo. Entonces, Dios mismo rompe ese velo, de arriba hacia abajo lo rompe y abre ese camino como un símbolo de decir: ya no hay velo. Ahora ustedes pueden entrar a mi presencia, porque Jesucristo fue esa ofrenda delante de mí perfecta que nos da el acceso. Entonces, nosotros podemos ahora entrar con confianza a ese trono de Dios, a esa presencia de Dios. Podemos entrar con confianza, no porque somos justos ni buenos ni nada, es porque Jesucristo nos justificó y porque esa sangre habla a favor de nosotros. Pero el asunto es que nosotros tenemos que entrar a esa presencia de Dios con una conciencia limpia. También necesitamos entrar agarrados de la sangre de Cristo, diciendo: Señor, yo vengo delante de tu presencia no porque soy bueno, sino porque tu sangre preciosa me perdona, me hace aceptable delante de ti, y yo puedo entrar delante de ti, ahora ser recibido, puedo entrar con confianza, no sintiéndome pecador, sino dejando mis pecados en la cruz del Calvario y siendo perdonado de esos pecados. No podemos jugar con esto, Randa. Con Dios no jugamos. Con Dios no es como que, sí, yo hago lo que quiero y vivo como quiero y vengo y le hablo cuando quiero. No, con Dios es: Señor, yo reconozco mi condición, yo reconozco lo que he hecho y te pido perdón, te pido que la sangre de Cristo me limpie, pero yo te doy gracias porque puedo entrar con confianza hasta ese trono de gracia y ese trono que me acepta. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que saber de estos versículos. Podemos entrar
con confianza. Lo otro que tenemos que saber es que necesitamos mantenernos firmes sin titubear en la esperanza que tenemos, como dice el versículo 23. Pareciera que el escritor de Hebreos les está diciendo, ustedes se están siendo tentados a abandonar la fe en Cristo. Ustedes que han padecido por Cristo, ustedes que han sufrido por Cristo, ahora están tentados a dejar su fe y volver a las tradiciones, volver a los sacrificios, volver al ritualismo, que ahí no está la salvación, es en la fe en Jesucristo. Y a veces yo digo, nosotros nos sentimos tentados a abandonar nuestra fe en Cristo. No tal vez porque tenemos presión social de volver a unos rituales, pero sí porque hay situaciones duras y difíciles que nos hacen pensar, ¿será esto cierto? Yo he pecado, ¿será cierto que Dios me puede perdonar? ¿O será que yo tengo que hacer más cosas para que Dios me acepte y que Dios me perdone? Entonces, el escritor de Hebreos dice, mantengámonos firmes, no estén tentados a abandonar su fe en el sacrificio que Jesús hizo, porque no hay nada más. Así es. ¿Verdad? No hay nada más que te pueda dar la salvación, solamente Cristo Jesús. Y si tú te estás sintiendo tentado a abandonar tu fe en Jesucristo, hoy queremos animarte de que te plantes nuevamente en esa fe, de que te establezcas otra vez en esa fe y digas, Señor, yo reconozco que he pecado, pero yo reprendo la culpabilidad que el enemigo me quiere traer y yo acepto tu perdón y yo acepto tu sacrificio en la cruz. No lo pisoteo, sino que yo lo acepto, yo lo tomo y yo entro al lugar santísimo de tu presencia para hallar el socorro que yo necesito en ti. Y dice justamente porque la venida del Señor está cerca. Así es. ¿Verdad? Y yo creo que ellos la veían cerca, pero yo creo que ahora nosotros la vemos mucho más cerca con todo lo que está pasando en el mundo. Y entonces eso nos llama a estar pendientes de que el Señor Jesucristo va a regresar. Va a regresar, pero va a regresar y nos va a encontrar firmes en nuestra fe. Así es. ¿Verdad? Y número 3, lo que tenemos que ver aquí es que necesitamos motivarnos los unos a los otros a continuar. Dice, no dejen de reunirse. Así es. Sigan reuniéndose, afírmense unos a otros en la fe. Cuando nos reunimos, los testimonios, lo que compartimos, eso levanta nuestra fe. El orar juntos puede mucho. El estar juntos en la presencia del Señor, alabarlo juntos, ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Y dice la Biblia que nosotros, si nos congregamos, o sea, si nos reunimos, entonces vamos a mantenernos firmes en esa fe. Y en estos versículos realmente lo que vemos es la fe, la esperanza que tenemos en Cristo y el amor. Y el amor de unos por otros, que es lo que nos va a mantener en Cristo Jesús. Es interesante porque este tercer beneficio que nos habla de que el sacrificio de Cristo abrió el camino, llega un momento en los siguientes versos que les voy a leer en un momentito, donde nos hace una exhortación y nos dice, tengan cuidado, porque es cierto, Él abrió el camino, pero que esto no sea una excusa para que sigan viviendo su vida como ustedes quieren. Vamos a leer a partir del verso 26, de hecho hasta si no estoy equivocado, el 31, permítanme leérselo en este momento. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios? Pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen. Y también dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Wow. Está fuerte esta última sección que acabamos de leer de este capítulo 10. Y el escritor dice aquí algo que yo creo que tenemos que poner atención. Él dice, si seguimos pecando
a propósito. Es cierto, todos pecamos constantemente. Su servidor peca. Usted dice, yo no peco. Le digo, bueno, o sea, entonces ya está listo para irte como Mentira. Enoch al cielo, ¿verdad? Pero la verdad es que todos pecamos constantemente. Pero una cosa es pecar constantemente y otra cosa es pecar a propósito. Planificar el pecar. Eso es lo que se está refiriendo aquí el escritor. Alguien que deliberadamente y voluntariamente, a pesar de que conoce que algo es incorrecto, lo hace y no le importa. Eso es lo que está hablando aquí el escritor de Hebreos. Y nos dice que bajo el antiguo pacto, una persona que hacía esto, dice, ya no había más sacrificios que ofrecer, porque voluntariamente lo estaba haciendo. Y cuando esto sucedía, en el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, lo que una persona merecía era la pena de muerte. Los apedreaban. Los apedreaban, los mataban. Había 2, 3 testigos que decían, esta persona hizo esto, y lo apedreaban y lo mataban. Y esto nos explica el por qué David, cuando él pecó, recordemos, él asesinó a un hombre inocente y cometió adulterio. Cuando él pecó, él sabía que lo que él merecía era la pena de muerte. Por eso es que leemos el Salmo 51 y él corre entonces, cuando él se da cuenta de la situación que había cometido, porque había tratado de tapar sus pecados, tratando de olvidarlos y que todo quedara callado. Es ahí donde él se vuelca a clamar misericordia y arrepentido ora a Dios. Y esa oración es una oración impresionante. De hecho, es una oración que yo considero que es un modelo de oración para aquella persona que siente en su corazón que ha hecho cosas incorrectas y puede orar de una manera similar. Y él entonces pide perdón. Y algo muy interesante, él dice, yo te podría dar muchos sacrificios, pero yo sé que eso no es lo que tú quieres. Él dice, el sacrificio que tú quieres es un corazón contrito y humillado. O sea, está hablando de lo que acabas de decir hace un momentito, Alexandra. Lo que Dios quiere es un arrepentimiento de corazón. Porque cuando no hay arrepentimiento, nos dice el escritor, que lo que estamos haciendo entonces es pisotear la sangre de Cristo. O sea, en pocas palabras es decir, no me importa lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, yo voy a vivir mi vida como yo quiero. Es literalmente, dice el verso aquí, es una afrenta contra el Espíritu Santo. Y entonces el escritor nos dice, para ese tipo de personas que están pecando adrede y no les importa, pues ya no hay más sacrificio que valga. Jesús hizo el sacrificio y fue perfecto, pero si esa persona lo niega y le da la espalda, lo que va a tener que vivir va a ser el juicio de Dios. Y claro, sé que esto es algo muy duro de escuchar, pero es que esa persona tomó su propia decisión para apartarse y seguir en sus propios caminos. Pero bendito Dios, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque en el momento como David, que le envió a alguien, un amigo muy cercano, por cierto, un profeta, para que le hablara, y en el momento él recapacitó. Y mi oración es que si tú estás viendo esto y estás apartado de Dios y has estado haciendo cosas que no son correctas, en este momento recapacites y te des cuenta de la condición de tu corazón y puedas pedir perdón. Y también que esa sea tu oración. Si conoces a alguien que sabes que se apartó del camino, que tú puedas orar y decir, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo lo convenza. Porque mire, hasta el hecho de que nosotros nos volquemos a Dios en arrepentimiento es una obra de Dios en nuestra vida. Es la obra del convencimiento del Espíritu Santo que nos hace regresar a Él. Fue lo que sucedió con la historia del hijo pródigo. Quizás usted la conoce, quizás no la recuerda, pero fue el hijo de un padre que le pidió su herencia, se fue, hizo lo que quiso, tiró el dinero, se fue a los placeres del mundo, pero en un momento recapacitó y él dijo, en la casa de mi padre los siervos tienen que comer y yo aquí estoy comiendo la comida de los cerdos. Y él regresó y a la hora de regresar su padre tenía brazos abiertos, lo recibió, hizo una fiesta. Eso es lo que Dios quiere hacer con todo aquel que se acerca. Es nuevamente establecer esa paz con Él y que pueda recibir los beneficios del sacrificio de Cristo que Él nos dio a través de su muerte en la cruz del Calvario. Así que tenemos que estar conscientes de que siempre hay un camino de regreso y hay una puerta que está lista para abrirse de par en par para todo aquel que se apartó del camino de nuestro Señor Jesucristo. Alexandra. Bueno, y este capítulo termina con unos versículos que nos ayudan a
a estar un poco más alentados, Así ¿verdad? O ayudaban a los hebreos a alentarse. El 32 dice, acuérdense de los primeros tiempos. Qué importante acordarnos de las cosas, ¿verdad? Exactamente. Cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes los aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán lo que Él ha prometido. Pues dentro de un poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Aquí le está diciendo nuevamente, ustedes tienen que perseverar en la fe. Ya han soportado muchas cosas. Sigan perseverando porque les espera una gran recompensa. Y a lo mejor tú has tenido que soportar cosas duras, cosas difíciles, tal vez rechazo de amigos, de familia, situaciones, no sé, de crisis, pero yo te voy a decir que si soportas con paciencia, vas a alcanzar esa recompensa en Cristo. Aquí y en la eternidad también. Así que sigue perseverando, sigamos perseverando, Randall. Nosotros tenemos que ser de esos valientes. La Biblia también dice que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Así es. Y necesitamos ser esforzados y valientes, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Tiempos que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Así es. Tiempos en donde tenemos que mantenernos muy valientes y muy firmes en el Señor. Y vamos a recibir una recompensa. Ya la tenemos porque podemos tener ese acceso al Padre Celestial a través de la sangre de Cristo, pero más adelante, en el más allá, vamos a tener una enorme recompensa de estar en la presencia viva de Dios. Pero aquí también se nos dice algo muy importante, Randall, dice, los justos vivirán por la fe. Por la fe. Nosotros no tenemos que vivir por lo que nuestros ojos están viendo. Nuestros ojos pueden ver cosas difíciles, nuestros ojos pueden ver cosas de crisis, nuestros ojos pueden ver caos mundial, pero nosotros tenemos que vivir por esa fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y luego vamos a ver el capítulo 11, que es el que viene la siguiente semana, ¿verdad? Donde es el capítulo de la fe, la epístola de la fe, ¿verdad? Pero esto nos da un preámbulo y nos dice, el justo va a vivir por la fe. Luego la próxima semana les van a hablar de qué es la fe, pero nosotros necesitamos vivir por la fe. Es imposible vivir sin fe en este mundo. El que vive sin fe vive sin esperanza, vive sin Dios y no hay sentido de vivir si no tenemos esa fe. Pero necesitamos aferrarnos a esa fe y vivir con fe día a día. Vivir con fe, que nada ni nadie nos robe esa fe. Y el secreto de la victoria es la fe, realmente. Es la fe en Cristo, poner nuestra fe en Cristo, no alejarnos. Dice aquí que Dios no se complace en el que se aleja. Primero Dios no se complace, pero luego el versículo 39 nos dice que el que se aparta de Dios se aparta hacia su propia destrucción. Lamentablemente a través de los años hemos visto gente que se ha apartado de Dios. Y cada persona que se aparta de Dios no va a levantar su alma, no va a edificarse, no va a cosas mejores. Lamentablemente el enemigo se aprovecha y eso trae destrucción para su alma. Y nosotros no queremos que eso pase. Así es. Porque esto era gente que tenía fe, pero Pablo dice, la gente que tiene fe, si se aleja, va a caer en destrucción, en esa destrucción, y no queremos que nada ni nadie
nos traiga esa destrucción a nuestra vida. Por eso el escritor de Hebreos está alertando. No se alejen, sigan perseverando, sigan en esa fe, motivados en la fe. Y yo creo que terminemos orando de que el Señor nos afirme en esa fe, nos establezca en fe, pero también si tenemos que arreglar cuentas con el Señor, es un momento especial para que tú lo puedas hacer junto con nosotros. Así que oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra en este momento que nos trae luz, nos trae dirección. Gracias por Jesucristo y su obra preciosa en la cruz del Calvario que nos abre la puerta, nos abrió el camino para entrar a tu presencia. Y en este momento, Señor, tú sabes si necesitamos pedirte perdón por nuestros pecados, si nos hemos alejado de ti, Señor, te pedimos perdón. Si nuestra fe está tambaleando, Señor, si estamos tentados, Señor, a alejarnos de ti, a no seguir creyendo en Cristo como nuestra salvación, hoy te pedimos perdón, Padre Celestial, que nos limpies con esa sangre de tu Hijo Jesucristo. Y venimos delante de ese trono tuyo, delante de tu presencia, Señor, confiadamente, Señor, a pedirte el oportuno socorro que viene de ti, Señor. Hoy entramos en tu presencia, Señor, justificados por la fe en Cristo. Hoy entramos en tu presencia, Señor, sabiendo que de ti viene todo lo que necesitamos para vivir, incluso la fuerza espiritual que necesitamos para seguir adelante. Yo te pido, Señor, que tú fortalezcas, Señor, a cada uno de los que nos están viendo, Señor, que tú los renueves, que tú los refresques, que tú les recuerdes, Espíritu Santo, que tú los amas, que tú los perdonas, que tú traes ese refrescamiento espiritual sobre sus vidas, que hay una recompensa para ellos si siguen perseverando. Yo declaro, Señor, que tú traes fuerzas nuevas y ánimo pronto para cada uno de los que nos ven, y que nosotros, Señor, no somos de los que se alejan de ti, que vamos a seguir caminando junto a ti, Señor. Vamos a seguir caminando, como dice tu palabra, por fe, Señor, viéndote a ti en medio de cada situación, viendo, Señor, más allá de lo natural, viéndote a ti, Señor. Y yo te doy gracias en el nombre de Jesús por todo lo que tú has hecho, haces y seguirás haciendo, Señor. Y yo te pido que aquel que se ha dejado de congregar, Señor, aquel que ha perdido la esperanza, vuelva, Señor, a congregarse, a reunirse con sus hermanos en la fe y a fortalecerse en fe. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. 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 Y amén. Y bueno, gracias por haber estado conectado. Lo animamos a que siga conectado en estos estudios bíblicos, y la próxima semana nos vemos. Continuamos con el estudio de Hebreos, luego el capítulo 11.